Buenas tardes, mi gente linda de la puerta abierta. Qué lindo estar con ustedes en esta tarde soleada, después de unos tiempos fríos que hemos tenido en Quito, y creo que hoy el sol brilla, ojalá en todo el Ecuador, pero lo que sí, hoy abrimos la puerta en todo el Ecuador para conversar en estos temas que nos encantan, hablando la verdad, con fuego, con amor y con verdad, y escogiendo temas que nos caen a todos como anillo al dedo. Y hoy especialmente hablando un poco, todos tenemos una gran ocupación, digo yo, y también preocupación. En mi caso, pues yo ya tengo 3 hijos grandes, que incluso tengo una nieta, pero muchos de nosotros nos preguntamos cuando éramos jóvenes o cuando íbamos a tener hijos o cuando teníamos hijos chiquitos, ¿cómo vamos a criar a estos seres maravillosos que Dios pone en nuestras manos? Cuando tenemos una fe, cualquiera que ésta sea, pues siempre nosotros tenemos algo de fe y pensamos, oye, sí, este niño que Dios me ha regalado, tengo esta responsabilidad, y cuando no, también tenemos una gran responsabilidad y nos preocupamos qué ir a hacer, cómo ir a hacer, en qué mundo se irá a enfrentar. Y muchos de hoy por hoy, muchos jóvenes escogen ya no tener hijos. Y es una decisión absolutamente respetable, pero también es una decisión dura y es una decisión que pues está afectando en muchos países, incluso a la forma en que la economía se mueve, si no tienes... Y los niños a la final son una alegría, te transforman la vida. Y criar es el acto de liderazgo más poderoso que existe, porque hablamos de liderazgo y hablamos de hacer empresas y hablamos en este mundo de ser exitosos, y en realidad el liderazgo más poderoso que existe es criar con amor a personas que nos llegan, que son estos niños, y que sean personas buenas, que sean personas provechosas, que tengan trabajo, que tengan valores, que tengan nosotros como madres y padres queremos que tengan una vida feliz y queremos que además pues sean personas de provecho. Cuando Dios nos entrega esta responsabilidad es una semilla de eternidad. Y yo siempre me pongo a pensar cómo habrá sido que una niña de 15 años como nuestra madre, la Virgen María, le vengan y le digan que va a ser venga el ángel Gabriel y le diga vas a ser la madre del Mesías, porque además acuérdense que ella sabía perfectamente, ella era judía y definitivamente ella sabía que el Mesías iba a venir a salvar al mundo, ¿no? Y que de pronto sepa que ella va a ser la madre de este portento, de este hombre Dios. Y luego los 30 años de vivir en conjunto con él, ¿cómo habrá sido criarle? Yo siempre les digo a ustedes, ¿cómo habrá sido criar a este hombre Dios? Además en conjunto en la Sagrada Familia con San José, pero como madre y como padre, ¿qué habrán pensado, no? Digo yo, habrán pensado, sí, con mucha fe, mucho amor y mucha humildad, gracias Dios por darme este hijo, por hacerme parte de tu plan de salvación, además. Yo que soy una persona humilde, un carpintero, una mujer también de una familia muy docta, una familia que le puso en el templo a ella, una mujer que sabía leer y escribir en su época, muy de avanzada, pero también una gran responsabilidad, como cuando nosotros vamos a tener un bebé y empezamos a preguntarnos cómo vamos a criarle, qué le vamos a enseñar, qué valores le vamos a dar. Y a veces muchos, como les digo, hoy en esta modernidad están escogiendo no tener hijos. Y no tener hijos porque es incómodo. Porque no sé cuánto me va a costar el colegio, no puedo pagar el colegio. Otras personas recurren pues obviamente a perder ese hijo porque les da miedo o porque su circunstancia no les permite mantener, o hay mucho dolor también en ese camino. Pero hablando del gran don que es tener esta trascendencia de vida. Yo recuerdo cuando mi primera hija nació, que yo tenía 22 años, 24, recuerdo que me dio una expansión total de vida.
Yo era, claro, una mujer que trabajaba, que con mi esposo teníamos cada uno su trabajo, teníamos la vida, cada uno veía por lo suyo, estábamos en pareja, todo muy bien, construíamos nuestra casita, comprábamos la refri, esto, lo otro, lo demás allá. Y era tan automáticamente egoísta de pensar solo en nosotros. La verdad, cuando nació mi hija, fue abrirme un mundo de expansión de amor y de esta trascendencia. Los valores cambian. Yo recuerdo claramente que yo no tenía miedo a los aviones, pero nunca he tenido miedo a los aviones, pero cuando nació mi hija Bernarda, la primera vez que viajé con ella tenía 3 meses, íbamos de Quito a Guayaquil en un avión para ir a Salinas en un fin de año, y me dio un miedo que nunca había tenido. Pero era un miedo amoroso, no era un miedo al avión, era un miedo amoroso de no estar para ella. Sí, era ese miedo amoroso de saber que hoy había una responsabilidad en el amor mucho más grande. Y de verdad que les quiero decir que para mí el ser madre creo que me ha potenciado en todos mis ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito obviamente como madre, en el ámbito como mujer, en el ámbito como ser humano, incluso ante Dios, y también como profesional. Como profesional también yo siempre digo, si no hubiera tenido hijos no hubiera llegado a la profesión y a ser la profesional que fui y que soy, pero sobre todo ese acercamiento, ese acercarse a Dios desde su creación, ese sentir la potencia del Señor, que muchas veces en la vida de una madre, de un padre, de un abuelo, de una abuela, de una tía, oye, a veces hay momentos en que no podemos hacer nada, porque obviamente ya los hijos crecen y tienen sus responsabilidades y tienen su vida. Como yo digo, uno les cría para volar, pero cuando vuelan te empiezas a angustiar, cuando vuelan solos, pero para eso los criamos. Y la maravillosa sensación de tener un aliado amoroso que te protege, que es omnipotente y que te entiende, y que es el amor puro, sabiendo que tus hijos incluso están lejos, en otro país, en otro momento, tus nietos, etcétera, etcétera, tu familia, y poder orar con esa fe con ellos y saber que ellos lo entienden y lo reciben con amor, es una unión que no tiene fronteras. Pueden estar cruzando el Atlántico, como muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos, o a nuestros nietos cruzando en la China, y sabes que te unes en ese amor a Dios. Así que dicho esto, les quería un poco comentar por qué se nos ocurrió, y fue tan lindo, y les quiero contar, este programa se llama Nuestros Niños, una responsabilidad sagrada. Y esta frase no viene de mí, esta frase viene de mi invitada, que es Ana Luisa Gijón. Ella es máster en educación y tiene más de 30 años trabajando en el Gymboree Play and Music. Ella es la fundadora, es la que yo me acuerdo cuando ella empezó hace 30 años en este lugar maravilloso donde acogen a tantos niños que son menores de 5 años. Y quiero darte la bienvenida, Ana Luisa. Gracias además de ella, me llamó por teléfono y me dijo, yo quisiera conversar sobre esto, sobre cómo criar a esas maravillosas almas que Dios pone en nuestras manos. Y fue tan linda nuestra conversación que dije, no, esto es, pero una perla que vamos a tener un programa maravilloso. Así que bienvenida, Ana Luisa, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Verónica, estoy feliz. En realidad es un tema que se tiene que conversar. Estamos viendo muchas cosas que están sucediendo en el mundo y bueno, esos primeros 5 años de vida son sagrados en todos los sentidos, y hoy día va a ser linda la conversación justo por eso, porque no solamente es sagrado verles a ellos como algo sagrado, sino nosotros también convertirnos en algo sagrado para justamente transmitirles eso. Y estamos bastante lejos de eso porque el mundo nos distrae constantemente, nos cambia nuestra mentalidad tal vez, nos confunde de alguna u otra manera. Y regresar a entender por qué nuestros hijos son sagrados y qué podemos hacer nosotros justamente para criarles de la mejor manera, es algo que se tienen que cuestionar los padres y se tiene que conversar, tiene que ser un tema de conversación. Y qué bueno que tú lo digas así, porque claro, en un mundo donde hoy siempre yo sí digo, la presión que tienen las parejas jóvenes hoy por mantener una familia, normalmente los dos tienen que salir a trabajar.
Las madres no tienen la opción, o los padres, si quieren, no tienen la opción de quedarse a cuidar al niño o a la niña. Muchas veces esto genera soledad en los niños, a veces los dejamos en manos, sí, de la abuela, del abuelo, de la familia, pero otras veces no, se dejan en manos de profesionales, sí, pero también eso crea un vacío, ¿no? Y en ese vacío, aunque dejes en manos de profesionales, siempre hay, dependiendo de dónde puedas y qué puedas conseguir para, digamos, para el cuidar a tu hijo, yo creo que es una cosa que a todos nos angustia, ¿no? En general. Y a veces también esto de consumir, ¿no? Ahora las modas de los juguetes, por ejemplo, que hoy vienen los Paw Patrol y después vienen los Monster Truck y de por ahí viene la muñeca no sé cómo y la no sé qué. Y entonces hay que tener estas últimas modas y yo no sé si son los niños o los papás los que se dedican a comprar modas de juguetes. Tenemos las pantallas, tenemos cosas que nosotros no teníamos, tenemos esta cosa de el consumo, ¿no? Y también de los padres que no pueden estar presentes todo el tiempo, como de alguna manera hace muchos años se podía. Y hay todas estas cosas que nos están generando y también mucha información y, como tú dices, mucha confusión. Y qué bueno que hayas venido a La Puerta Abierta para abrir justamente esta puerta de la claridad, de lo que podemos hacer para que los niños crezcan tranquilos, seguros, sean esos líderes que van a ser en el mañana buenas personas, y también la espiritualidad, porque a veces nos olvidamos ahora, pues no, ¿cómo le voy a hablar de Dios si tiene 2 años, si tiene 1 año? ¿Cómo le voy a decir de Dios si no va a entender? Todas estas cosas las vamos a tratar en el siguiente bloque, y mientras tanto les vamos a dejar con esta canción maravillosa de cómo María es justamente esa madre cuidadosa. Me acompaña en el trabajo, me acompaña en el hogar, y de día, conmigo siempre está. Más que una emisora, somos una gran familia, con la que podrás contar, con la que podrás contar. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Trabajando para hacer crecer el reino de nuestro Señor, y sencillez, llevando el amor de Dios. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Somos fieles testigos de la divina providencia que nos permite día a día evangelizar. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Es Radio María.
siempre está. Más que una emisora, somos una gran familia con la que podrás contar, con la que podrás contar. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Voz de esperanza. Bienvenidos todos a La Puerta Abierta. Estábamos en una charla aquí, ya se imaginan, en off, pero gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros a esta hora. Siempre les agradezco profundamente haber abierto y sintonizado Radio María, y a quienes nos miran y nos escuchan por Facebook y por YouTube también, un gran abrazo desde aquí. Ya saben que nos pueden escribir sus comentarios aquí abajito en el Facebook, y a quienes nos están escuchando fuera del país o dentro del país nos pueden escribir al WhatsApp al 0984003456, al 0984003456, y si nos están escribiendo desde fuera, con mucho gusto al más 5939-84003456. Y también, pues, como les digo siempre, yo revisaré sus comentarios en el Facebook a medida que vamos aquí hablando. Así que, bueno, dicho esto, les comentaba que hoy nos acompaña Ana Luisa Gijón. Ella es máster en educación con más de 30 años acompañando a la infancia y a las familias en sus primeros años de vida. Es coordinadora de Gymboree Play and Music Ecuador, donde impulsa espacios de estimulación adecuada que respetan los tiempos naturales del desarrollo. Ana Luisa cree profundamente que cada niño es un regalo, y de hecho lo hemos conversado, y una responsabilidad sagrada. Por eso nuestro programa hoy se llama Nuestros Niños, una responsabilidad sagrada, porque es el cimiento de todo, ¿no? Vivimos tiempos de presión económica, estamos en un momento en que las madres salen muy temprano, que a los 3 meses se van a trabajar, que dejamos a los niños en guarderías, con la familia, etcétera. Y justamente le hemos invitado a Ana Luisa para abrir la puerta de una conversación en la que podamos hablar de qué significa esto para ti, de que cada niño es una responsabilidad sagrada, porque ojo que esa es frase de Ana Luisa. Así que, ¿qué significa esto para ti? Bueno, primero es lindo entender que claro, las mamás estamos para nuestros niños deberíamos estar para nuestros niños desde que nacen. Y compartir o transmitir lo que nosotros somos. Yo le pongo una responsabilidad sagrada porque pienso que debemos darle esa importancia. Reconocer qué prioridades tenemos ahora en la vida y qué prioridades tenemos que rescatar nuevamente. He trabajado ya 30 años con mamás. Estoy viendo la diferencia de las diferentes generaciones, lo que va sucediendo en este desprendimiento tan temprano de las madres, de sus hijos, de sus bebés, por estas otras responsabilidades que nunca voy a desvalorizar, porque son reales y porque son importantes. Pero regresar a darles ese trono a nuestros hijos de ser sagrados, tal vez nos puede dar ese impulso también de tomar mejores decisiones frente a la crianza de nuestros hijos. Yo le decía antes que voy 30 años trabajando con madres y con padres de niños de 0 a 5 años y nunca me han preguntado sobre el desarrollo espiritual. Siempre hemos hablado del desarrollo físico. Las mamás están muy preocupadas de que gatee, de que se alimente bien. Hablamos del desarrollo social, de que tenga habilidades para relacionarse con los demás, del desarrollo emocional, que pueda regular sus emociones. Y justo pensaba hoy, nadie me ha preguntado nunca sobre el desarrollo espiritual. Es como que es algo que no se habla. Y que sí está relacionado a todo lo demás, ¿no? Así el bebé, es, claro. Bien como con los adultos, sí, exactamente. Exacto. Pero los niños además son mucho más puros y mucho más sensibles para todo lo que viene de la espiritualidad, la que sea. Sí, y no nos damos cuenta
que los hábitos o los rituales que nosotros podemos establecer desde la primera infancia es la base para cualquier desarrollo espiritual a futuro. Siempre hablamos en la parte física, por ejemplo, el niño que está bien desarrollado al inicio de su vida, que coordina bien sus movimientos, que tiene oportunidades de ser ágil, de fortalecer sus músculos, de darse trampolines, de jugar, de subir, de bajar. Seguramente en la adolescencia y en la adultez va a ser un niño que cuide su cuerpo, que esté mucho más claro, o que perciba mucho más sus necesidades, del hambre. Si hace uno mucho deporte tiene más hambre, si hace menos deporte tal vez menos hambre, como que se conoce más en su cuerpo cuando desde chiquito ha tenido la oportunidad de moverse, de jugar, de hacer deporte, de salir a caminar. Ese niño sabe si es que puede saltar un obstáculo o no, porque ya ha venido trabajando su cuerpo para eso. Y de eso podemos hablar en todas las otras áreas. Pero en la parte espiritual pasa lo mismo. Si nunca desarrollamos en la primera etapa, en los primeros 5 años, lo adecuado, las bases, las semillas, para que después ese niño quiera, porque claro, el tema de Dios o de la espiritualidad es súper abstracto. Y yo pienso que es por eso que las mamás tenemos ese como miedo de, bueno, cuando haga la primera comunión, ahí vamos a empezar a hablar de Dios. El catecismo le dejamos católicos. a la iglesia, a la parroquia o al colegio y uno como que sí, tiene miedo de equivocarse. También, exacto, o a veces ya pensamos, inclusive las mamás más modernas, en no querer imponer una religión y cuando sea más grande verá o investigará, pero el camino para que ese adulto quiera o ese adolescente, que ahora es hasta más importante, esté cercano a su espiritualidad, empezamos a labrar desde que son chiquitos y con cosas las más simples y las más sencillas. La primera oportunidad que tenemos para labrar esa semilla de la espiritualidad es en el asombro. Usted decía, o sea, los niños se asombran por todo. Claro. Es lindísimo verles a ellos. O sea, ven un insecto y pueden seguirle al insecto y estar pendientes, y la fila de las hormiguitas es algo wow. O sea, esa capacidad de asombro es súper importante mantener. Ahora yo veo un poco cómo los niños están en las pantallas y esa pantalla le está quitando al niño la oportunidad, sin decir que es mala la pantalla todo el tiempo, pero le está quitando la oportunidad al niño de asombrarse, o sea, de estar alerta a las cosas que están pasando alrededor y asombrarse pueden ser hasta porque, no sé, el niño nunca ha visto ojos verdes y de repente la cajera del Supermaxi tiene ojos verdes y eso le asombra al niño porque es algo nuevo. Pero si sus ojitos y su mirada están en una tablet o en un teléfono, ¿cuántas oportunidades de asombro se está perdiendo? ¿Qué podemos hacer para mantener ese asombro, que es facilito? Es motivar la cercanía a la naturaleza, por ejemplo, de nuestros niños. ¿Quién no se asombra? Acabo hoy de regresar de una cascada espectacular. ¿Cómo no asombrarse de algo que es tan lindo como la naturaleza? Y los animalitos, darles esa cercanía a los niños, de estas cosas que son más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar, y que aparte está comprobado que nos calma el sistema nervioso. Claro, claro. Venir a la naturaleza es un calmante absoluto. Y qué interesante lo que tú dices, porque los primeros años son determinantes para la vida adulta, ¿no? A veces no tenemos esa conciencia, los primeros 5 años que tú dices, y tú habrás visto miles de niños, no sé cuántos niños habrán pasado por el Gymboree, pero yo me imagino que en 30 años has visto miles de niños, y tú acabas de decir una cosa que me llamó la atención, y es esto de que has visto un cambio de los niños de hace incluso 10 o 5 a los niños de hoy. Sí. Y ¿qué podemos, o sea, el tema de la espiritualidad creo que es fundamental, pero ¿cómo podemos, esto que tú dices, las pantallas, por ejemplo? A mí sí, yo sí veo que las pantallas les atrae mucho además a los niños, porque es entretenido y es fácil, ¿no es cierto? Y yo veo muchas veces en restaurantes o en lugares, centros comerciales,
que los niños están con una pantalla en el coche. En el coche les dan una pantalla, el celular, para que el niño esté tranquilo. Y aunque eso no creo que sea malo en una cosa muy pequeña, pero lo que tú dices, les quita la capacidad de asombro. No les quita también la capacidad de concentración, porque una cosa que hoy yo escucho mucho y que creo que todos estamos preocupados es esto del famoso déficit de atención. El déficit de atención, todo el mundo tiene déficit de atención, desde que tienes de 1 año hasta que tienen 55. Hoy hay déficit de atención post 50 años que son diagnosticados y de hecho entiendo que existe, no estoy negando que exista y que sea necesario abordarlo, hablarlo, como tú dices, pero todas estas cosas que no dan tranquilidad, ¿cómo las ves tú? ¿Cómo es que cuáles son las cosas que tenemos que cuidar? La espiritualidad una, y cuáles son las otras cosas que tenemos que cuidar en esos 5 años, a más de la alimentación, esto que más o menos ya el pediatra te dice, pero lo que tú ves hoy, desde tu experiencia, esas cosas que los padres que vivimos una realidad o que viven una realidad mucho más presionante, tienen que ponerle, digamos, el ojo ahí para que sus hijos no tengan, no tengan estas consecuencias cuando ya tengan 5, 6, 8, 10 años. Bueno, es importante entender, y voy a recalcar que sí, estos primeros 5 años de vida son la base de todo lo que va a suceder después. Inclusive ahora se habla de la salud mental. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que como adultos nosotros somos los responsables. A veces hablamos como que el niño tuviera la capacidad de ir, coger su tablet, sentarse en el coche, saber, ay no, ya yo estoy mucho tiempo en la tablet, ya voy a dejar la tablet a un lado. ¿Quiénes son los que estamos entregando esa tablet al niño? Por la razón que sea, somos los adultos. Entonces los adultos somos los que tenemos que hacer conciencia y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué se está perdiendo mi hijo? ¿Qué no estoy haciendo para desarrollar lo que necesita? Una de las cosas que ahora se sabe también que es súper importante es que el niño, todos los que estamos ahora expuestos a las pantallas, estamos perdiendo la capacidad de poner atención. O sea, el famoso scrolling. Sea niño, sea adulto. Todos estamos perdiendo. Pero en el caso de los niños es grave porque ellos están perdiendo el proceso de desarrollar esa atención para aprender a leer, para aprender a aprender, básicamente. Nadie puede aprender si no puede poner atención. Nadie puede aprender si no puede leer con atención, si no desarrolla un pensamiento lógico. Y claro, si es que en la primera etapa el niño está disperso ya frente al scrolling, a la pantalla, a los dibujos animados, ya estamos perdiendo, ya estamos cambiando una estructura de un cerebro, que eso es lo que ya se está viendo. Entonces, son cosas tan sencillas en esos primeros 5 años que pueden evitar tantos problemas después, y es la realidad. No todos los niños están diagnosticados con déficit de atención, pero están perdiendo la capacidad de poner atención. Entonces, es confuso, porque todos vamos a terminar sin poder poner atención. ¿Y qué se puede hacer para desarrollar esa atención? Primero, la Asociación de Pediatría Americana, la Academia de Pediatría Americana dice que los niños hasta los 2 años no deberían estar expuestos a ninguna pantalla. No hay app, no hay nada. Cero pantalla. Dice hasta los 2 años. Yo considero que hasta los 5. ¿Por qué? Porque hasta los 5 ese niño tiene tantas oportunidades de desarrollar esa atención que no son la pantalla. Verle a un niño, por ejemplo, jugar con plastilina, es un momento de asombro, de introspección, de concentración, claro, de creatividad. Ese niño está metido en él mismo, pensando qué mismo quiere hacer, sintiendo con las manitos la textura, oliendo muchas veces la plastilina, y se puede quedar ahí 30 minutos. Le damos a los niños témperas, papel, brochas, y ese niño puede quedarse en lo esas que fuera, actividades, ¿no? Le puedes... un montón de tiempo. Pero aunque sea tierra, arena. Uy, los huertos, el sembrar, el cocinar,
de los mejores recuerdos que yo tengo con mi abuelita es hacer un pastel y todo el proceso de hacer el pastel, de medir, de poner el azúcar, de mezclar con la harina, de sacar los ingredientes, todo eso está desarrollando la atención que el niño necesita para la lectura, por ejemplo. Los papás dicen, ay, es que no les gusta leer. No les gusta leer porque no pueden sostener la atención para que el cuento o el libro se vuelva interesante. Si yo leo 4 renglones, no me engancho en el cuento o en el libro, se acabó. O sea, ya no quiero seguir leyendo. Y es porque no pueden sostener esa atención. Y no podemos enseñar a leer si no trabajamos. Es como todo. Me encanta a mí dar las analogías con la parte física porque es lo más tangible, pero no puedo aprender a nadar si es que le tengo miedo al agua. O sea, es un proceso, tengo que perder. No puedo aprender a nadar bien si es que no tengo fuerza en los brazos. Tengo que fortalecer mis hombros, fortalecer mi espalda. Entonces, hay un trabajo previo que no necesariamente empieza cuando empiezan a aprender a leer o cuando empiezan a aprender tradicionalmente. Que es anterior, que es esto de que aprendan a hacer. Y la paciencia, ¿no? Porque yo creo que hay una cosa que nos está pasando hoy, y noto mucho también, que es esto de que todo es rápido. Entonces, no se concentran tampoco porque todo es rápido. Y entonces eso de hacer las cosas por pasos, así sea, por ejemplo, construir un castillo de arena, construir, hacer unos bloques de madera. No se necesita cosas muy sofisticadas, se necesitan los juguetes básicos. Y esta otra cosa también de tanto juguete con tanto sonido, con tanta luz, con tanto mecanismo, que todo está ya resuelto. A mí me llama un poco la atención eso porque veo que son como medio agresivos incluso los juguetes, ¿no es cierto? Y pregunto, esto también genera una sensación y los juguetes vienen con la canción y vienen con no sé qué y entonces hay que comprar la camiseta y hay que comprar el muñequito y hay que comprar el carro del muñequito y hay que comprar la mochila de lo mismo y así. Yo creo que eso es una cosa que nos ayuda, que nos enseña a consumir desde muy pequeños. Para empezar, ningún juguete es importante para un niño si es que no viene con la interacción de los papás. Qué importante. Y eso hay que interiorizar. O sea, ¿por qué las pantallas para un niño de 8, 9, 10 meses se vuelve importante? Porque les ve a los papás con las pantallas en la mano todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, el niño está observando y el juguete es importante. Hay peluches que son un peluchito, pero ese peluche es el que el papá juega, el que él coge, le hace reír, le pone voces, le cuenta el cuento del peluche. El peluche se vuelve importante porque hay una interacción. Es igual que un cuento. ¿Cómo le vamos a dar un cuento a un niño de 3 años? O sea, va a coger el libro, va a ver 2 segundos y se va a ir, porque no sabe leer. Mientras tanto, si es que ese cuento coge la mamá, coge el papá, le lee, cambia la voz, hace gestos, hace sonidos, se ríen, comparten, interactúan, se vinculan con ese cuento, el cuento se vuelve extremadamente importante. Entonces, claro, les llenamos el cuarto de juguetes, ningún juguete llega a ser importante porque no hay la interacción de la mamá o del papá, porque en realidad, o sea, no va a ser, el niño no va ni siquiera a volver a querer coger ese juguete. O sea, le compraron, sonaron las luces, se prendieron, se apagaron y ya, y le va a dejar ahí y se acabó la atención y se acabó el juguete. Entonces, si queremos realmente, además que se invierte tanta plata en estas cosas, si queremos que ese juguete tenga valor, tiene que venir con la interacción de los papás. Y esa interacción es realmente el momento presente que le estamos dando a nuestro hijo. Él sabe cuando la mami está jugando concentrada y presente y cuando, que es parte de la espiritualidad, el aprender a estar presentes en el momento. O sea, sin pensar en lo que está pasando a futuro, que va a pasar a futuro, sin pensar en lo que ya hice, sino de verdad aprender a estar en el presente. Eso es parte de la espiritualidad. Eso es lo que tenemos que cultivar en nosotros primero. Como padres, como abuelos, como tíos, en nosotros primero, para poder tener ese espacio
espiritual a través del juego, a través de un juguete, a través de estas cosas prácticas que tenemos, ¿no? De los rituales. Sí, el tiempo es un factor. Entendemos que no hay mucho tiempo, pero que ese tiempo que están los padres y que comparten con sus hijos sea un tiempo de presencia plena, sea un tiempo donde de verdad estamos enseñando algo de valor. Puede ser a través de esos son momentos espirituales. Leerle un cuento a un niño presente de verdad, porque el rato que le estoy leyendo el cuento pensando que ya tengo 1000 cosas que hacer. O con el celular viendo al lado. O distraída con el celular, no estoy cultivando esa presencia plena. Entonces, son momentos que podemos elegir temprano en la mañana, pero de verdad, trabajar en nosotros, porque yo veo, estas mamás están alocadas, corren, suben, bajan, entran a la estimulación, pero ya después tienen algo más que hacer, entonces no están 100% presentes o contestan el teléfono celular. El niño necesita percibir la presencia plena de sus padres para poder crear el vínculo. Y también les da seguridad afectiva, porque me imagino que si el niño ve, es como cuando uno está conversando con alguien, estamos aquí conversando y la otra persona está viendo el celular y yo te estoy contando algo, yo como adulta me siento mal, digo, bueno, ¿qué será que no le interesa? Ya empieza a jugarte la autoestima, tantas cosas que nos puede pasar, ¿no? Cuando alguien que además amas, porque ese es el tono, ¿no? Los niños aman a sus padres, ya nacen así. No es que luego los niños te aman, los niños lactan de la madre o no, pero están ahí, han estado 9 meses en tu útero, han estado oyendo tu corazón, han estado recibiendo tus células, tu comida, te han oído la voz a ti, a papá, a los abuelos, a la música, y los niños ya nacen amándote mucho más probablemente de lo que tú les amas a ellos. La primera experiencia espiritual de un niño es del amor de su mamá y de su papá. Es la conexión y el vínculo que pueda llegar a tener. Si queremos que nuestros niños eventualmente, ¿no es cierto? Porque es verdad, hablarle de Dios abstracto a un niño pequeño es muy difícil, pero sí queremos que ellos sepan lo que es una relación espiritual de amor con sus papás, porque para un niño Dios, cuando le decimos Dios, él está pensando en el amor a sus padres. Él está comparando para poder creer en algo tan abstracto. Él tiene que haber vivido algo concreto. Y ese concreto es el amor y el vínculo con sus papás. Si los papás no están presentes los primeros años de vida de ese niño ¿cómo va a querer creer en algo más? En Dios, en el vínculo, en algo espiritual, si no ha tenido la experiencia de primera mano de ese amor incondicional, desbordante, que las madres, y voy a tener que decir las madres primero, después voy a decir los padres, las madres somos las que tenemos ese vínculo dentro del vientre ya con nuestros bebés. Eso es natural, es la biología, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El rato que sale ese bebé para sobrevivir necesita lactar a su mamá, necesita ese alimento para sobrevivir. Pero el alimento no es lo único que necesita para sobrevivir. Necesita el afecto físico, esa parte de tocarle a un bebé. Eso necesita el bebé. Hay muchos experimentos que se han hecho un poco crueles, pero que nos dicen mucho, que es en este orfanato, por ejemplo, hicieron un experimento donde habían 2 grupos de niños. Al un grupo a los 2 les daban de comer alimento para que vivan, pero solo al uno le acariciaban y le amarcaban y le levantaban. En el grupo que no les acariciaban, que no había el contacto físico, los niños se morían. Morían. Así de importante, sí, así de importante es el contacto físico con nuestros bebés, lo que necesitan los primeros meses. Ahora, siempre la realidad nos dice, tenemos 3 meses de maternidad. 3 meses de maternidad, el bebé a los 3 meses todavía ni siquiera puede gatear. O sea, todavía necesita de su mamá. En el mundo ideal, que sí sucede ya en países nórdicos, así en es, Suecia, claro, en Noruega, en el mundo ideal,
los primeros 2 años de esos bebés deberían estar cerca de su mamá para poder justamente crear este vínculo afectivo adecuado que les da seguridad de saber que tengo esta persona que me protege, me quiere y me enseña además a través del amor, para después justamente ya salir al mundo, enfrentarse de otra manera. Por eso estos 5 años de vida del niño son tan importantes, porque un niño abandonado, por ejemplo, en esa primera etapa, sí va a tener un problema de salud mental seguramente, o un problema de socializar con otros niños. Entonces, por eso yo digo, cuando ponemos la palabra sagrado, es como queremos regresar a darle la importancia a estos primeros 5 años de vida en todas las dimensiones del ser, en especial en la parte espiritual, en la que lo podemos como moldear a las otras situaciones. Porque si yo soy esa mamá presente, que tengo mis rituales, los rituales es otra herramienta tan linda. Los japoneses festejan todo el primer año del bebé, todo. Siempre hay un festejo, creo que cada mes, es un mes, por esta razón, a los 2 meses hay otro festejo. Todo el mundo está feliz festejando este primer año del bebé, acercando a la familia, haciendo que sean estos momentos. La primera experiencia de la comida es otro momento para festejar. Claro. O sea, son rituales que se van estableciendo, que si nosotros analizamos, por ejemplo, el baby shower, ¿no? Un baby shower que hacemos aquí es algo tan lindo porque es una bienvenida a un bebé que todavía no nace. Claro. Y se acerca la familia, están las abuelitas, las amigas, hay un regalo simbólico, le dan apoyo a esa mamá para que sepa que no está sola en lo que se le viene. Entonces es súper, súper importante crear desde muy chiquitos estos rituales. Y justo lo que decía del tiempo, en la mañana, si estoy presente en la mañana, le doy un besito, como que empezamos el día con esa presencia, con ese abrazo físico y emocional, ya estoy haciendo algo al menos. Si es que me tengo que ir a trabajar el resto del día y regreso cuando ya está dormido. Tienes un ritual en la mañana que lo repites. Exacto, que se y repita. Y estás presente 100%, porque también, claro, hay muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de quedarnos en la casa, otras sí hemos tenido la oportunidad de quedarnos en la casa, porque también es una decisión de pareja, pero también cuando eres una madre sola y tienes que mantener a un niño o a una niña, también tienes que salir a trabajar. A veces puedes trabajar desde la casa si tienes emprendimientos, pero muchas veces no tienes esa opción. Pero qué bueno eso que tú dices, o sea, hacer un ritual, estar el momento completamente presente, el desayuno, sin pantallas, diciéndole además las cosas. Y yo creo que el decir que le quieres también es importante, porque a veces no les decimos, ¿no? Yo era muy, muy querendona con mis hijos, sigo siendo, yo hasta ahora son viejotes y les sigo diciendo te quiero mucho, y a veces se ríen, pero de verdad, porque además lo sienten y espero que lo sigan sintiendo siempre, pero formar líderes del mañana y esto de tener luego unos hijos adultos estables, seguros, es formar corazones seguros también, porque sí, a veces les damos de todo, pero no nos preocupamos de sus sentimientos, de cómo están, o sí nos preocupamos, pero la vida del día a día, el estrés que vivimos, el trabajo, las cosas que tenemos que hacer, a veces, como tú dices, les damos un juguete para que se entretengan mientras nosotros hacemos otra cosa, y ahí el juguete no sirve. Lo que tú dices, ¿no? El mejor juguete de un niño es el rostro atento de sus papás. Porque hasta jugar con la arena o ir a ver unas florcitas en el jardín, no se necesita tener, no se necesita tener. Y nuevamente vamos a lo que Dios nos enseña, ¿no? No se necesita tener, se necesita ser. Exacto. Y esa es la parte que es difícil, porque a veces los mismos adultos, como humanos, no hemos cultivado eso. Entonces ni siquiera nosotros sabemos, solo sabemos el hacer. Sabemos qué queremos que nuestros hijos hagan. Eso tenemos clarito. Y en cada etapa, o sea, queremos que hagan sus deberes, queremos que se gradúen, queremos que vayan a la universidad, queremos que consigan un trabajo, queremos que tengan una familia. O sea, queremos que todo está en el hacer. Y cuando en realidad, y yo me cuestioné eso un poco tarde, cuando en realidad
les estamos transmitiendo ese ser, o sea, quién soy yo y lo que yo hago, porque inclusive cuando decidimos ciertos valores que queremos enseñarles a nuestros hijos, ¿no? Decimos, a ver, ¿qué quiero que sea mi hijo? Quiero que sea generoso. Y ya qué rato nosotros estamos de verdad, concretamente, siendo dándoles generosos. el ejemplo de lo Claro. que es la generosidad. Entonces les confundimos a los niños, a veces es hasta terrible porque les decimos, sí, vamos a ser generosos, escojan el juguete que ya no les gusta para regalar. Claro, es el que ya no les gusta. Y ese es Exacto. el sentido de generosidad que nosotros pensamos Lo que ya que les sobra. Exacto. Entonces, evaluar también esos valores que queremos transmitir y cómo lo hacemos siendo, no necesariamente haciendo o teniendo, como usted decía, es ese ser, o sea, y los niños, es lindo en la primera etapa, porque para los niños, yo siempre les digo a los papás, el mundo entero de esos niños son los papás. O sea, Así es. yo sé que es incómodo y quieres solo dormir conmigo y la mamá está hasta acá porque necesita algo de espacio, pero no es porque le quiere molestar, es porque esa mamá es justamente, es ese ser espiritual lleno de amor que le ha protegido, que le quiere, que le cuida, que le mima. ¿Cómo no va a querer estar las 24 horas con esa persona? Pues Así es es. su mamá. Eso nos pasa a todos cuando una persona es así. Yo decía, eso qué lindo lo que tú dices, porque a veces sí, como madres o padres, yo les veo también, porque hay una época durísima y a todos nos ha pasado, la dura época de la lactancia, de la despertada en la noche, de que se te pasan a la cama, que no tienes tiempo, te vas a comer, estás sentado almorzando y el guagua ya acabó de comer y llora y no sé qué, y justo a la hora de que tú piensas que vas a tener un descanso, pasa algo con el enano, ¿no? O la enana, la niña o el niño. Y yo recuerdo que cuando mi tercer hijo era pequeño, un día yo estaba agotada, porque además tenía 2 más, ¿no? Y estaba agotada y una amiga me dijo, el amor es lo único que le va a dejar a tu hijo de llorar. Y entonces yo me puse un colchón y dime que yo he sido, todo el mundo me decía, pero es que le tienes que dejar llorar. Yo no tenía el corazón para dejarles llorar. Ay, pues. Yo me puse un colchón al lado de la cuna de él y entonces yo me levantaba a la medianoche y me iba a dormir en el colchón, le cogía la mano al enano y él dormía en su cuna y yo en el colchón en el piso. Entonces la gente me decía, eso no se hace, hay que ponerles límites. Y ahí vamos a ir a los límites en el siguiente bloque, pero yo decía, límites a un niño de 3 meses. ¿Qué límite le pongo a un niño de 3 meses que lo que quiere es lactar o que necesita que saber que estás al lado o lo que fuera, ¿no? Y ahí, qué lindo, porque además eso que tú nos acabas de decir, yo creo que libera mucho eso de que, tengo que tener límites al niño de 3 meses o al de 2 meses. Y también, sí, de verdad, pensar que los niños con amor sanan lo que sea. Si es un niño propio, si es un niño adoptado también, o si es tu sobrino, o si es alguien un entenado, o lo que fuera, porque también a veces pasa eso en las familias, ¿no? Que alguien más se tiene que hacer cargo del niño. Y tú reemplazas a esa mamá que tal vez no lo pudo tener y lo dio en adopción. Yo quiero topar ese tema también porque hay mucho de eso también. Y qué bendición poderle darles amor a ese niño, porque no importa, o sea, si es de tu sangre y que nació de ti, maravilla, pero si es un niño adoptado o si es un niño al que le puedes dar cariño, como tú dices, que no es tuyo, también eso vale, vale, porque le estás dando esa cobertura para ser una persona de corazón seguro y seguro en la vida, ¿no? Sí, y importante entender que los vínculos se construyen. Imagínense, por eso digo que nos desprendemos tan rápido de los niños chiquitos en esta linda etapa donde ellos nos adoran y donde también tenemos este instinto de cuidado. Y al final lo que estamos haciendo es desprendernos de el vínculo a futuro también. Entonces las mamás nos cuestionamos qué está pasando en la adolescencia. Pasan 1000 cosas en la adolescencia que es normal. Por eso se llama adolescencia. Ajá, porque adolece. Y es normal, pero el vínculo con los padres se ha ido construyendo desde el inicio. No importa si es que es un niño adoptado, si es que es un niño propio, se va construyendo desde el inicio. Entonces, si es que no hemos puesto nuestra atención, nuestro corazón, nuestra conciencia
en este espacio sagrado de desarrollo del niño, después, ¿cómo queremos cosechar? ¿Qué queremos cosechar? Si la mamá no ha podido estar presente, pero ha buscado estos espacios chiquitos. Ajá, y cierto que dejé el papá a un lado. ¿Por qué dije madre primero? Es porque los primeros 2 años ese bebé necesita de su mamá. Las mamás estamos hechas para darle a ese bebé lo que él necesita. ¿Qué pasa después? A partir de los 3, 4 años. Las mamás tenemos que empezar, en cambio, a soltar un poco esa protección, ¿no es cierto? Y a veces somos malísimas hasta que son grandes. No, si no, hay algunas que no sueltan ni a los 50. Exacto. Tenemos que hacer, y en ese momento que la mamá deja de un poquito, no desvincularse, el vínculo va a tener que seguir, sigue ahí, sigo construyendo. Pero ahí entra el rol del padre, que el padre, en cambio, para el padre es súper difícil el instinto. Los hombres desarrollan el instinto en los primeros años de desarrollo del bebé. Ellos no tienen el instinto el rato que nace el bebé, más bien están confundidos. Es como, ¿y ahora qué hago con este bebé? Claro. No sé por qué llora, que le pongo, le baño, le cambio. Tienen como hasta que se asustan, porque hay muchos papás que nunca han estado cerca de un bebé. Antes las familias éramos más unidas, entonces el sobrino, el primo, alguien había marcado un bebé antes. Claro. Ahora no, entonces el padre va desarrollando ese vínculo, ese instinto, poco a poco, hasta que a los 4 o 5 años, ese niño ya necesita a ese papá, porque el juego con papá es diferente, es más brusco, el papá no le sobreprotege tanto, le empuja un poco más hacia la vida, le enseña, ¿no? Que él sale a trabajar, entonces este niño es como que admira eso tal vez en su papá. O les lleva a trabajar con él, por ejemplo, en el campo, que les enseñan a los niños también a trabajar, a labrar el campo, a cosechar, todas esas cosas importantísimas. Todo. Yo, si algo les puedo decir a los papás, es que nada de lo que decimos es igual de importante que lo que hacemos. Ellos nos pueden leer, tienen una sensibilidad. A veces pensamos, ay, es que son chiquitos y no tienen lenguaje. Ok, no tienen lenguaje, pero ellos sí al comienzo viven el presente, ellos sí están en el presente pleno, ellos sí están viendo cómo la mami le trata al papi, cómo el papi le vio feo a la mami, cómo la mami llegó triste a la casa, cómo ellos están percibiendo eso porque tienen esa sensibilidad, sin lenguaje, no importa, no hay que decirle. Y eso es otra cosa que yo digo, muchos padres hablan de horrores delante de los bebés. Hablan de cosas, se pelean, Dios no quiera, la violencia doméstica, etcétera. Y esto a los niños les afecta terriblemente. Y no crean que porque los niños tienen 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, no perciben y eso no les hace daño, porque además son más presentes, mientras más chiquitos están más presentes. Sí, y perciben. Por eso a veces las mamás siempre me dicen, ¿no? Pasan todo el día los primeros meses con su bebé y ya llega un rato donde la mamá está agotada, está mal genio, está intranquila y no le calma, y el papá llega más tranquilo, le coge y el bebé se duerme. Transmite, ese papá transmite tal vez esa paz con la que llega a la casa, esa tranquilidad, y la mamá en cambio como ha pasado en el llanto ha pasado agotada, y el agotamiento y exaltada también. No logra calmarle al bebé porque el bebé percibe. Y el lenguaje también es importante porque ellos, los niños en esta edad ya desde los 3 hasta los 6 años más o menos, en cambio ya tienen una súper imaginación. Ellos ya se están imaginando un montón de cosas. ¡Qué belleza! Entonces el lenguaje, las noticias, lo que oyen, se queda en su inconsciente de una u otra manera y les asusta si es que no lo pueden, procesar de la mejor manera. Entonces sí, hay que hablar con los niños de cosas, si estoy triste no voy a disimular, yo puedo decirle a mi hijo, hoy día no fue un buen día y me siento triste, pero no puedo discutir con el papá o pelear o decir cosas frente a los niños, porque eso sí le va a hacer daño, porque no está en una etapa donde va a comprender necesariamente lo que está pasando. Y aparte, eso es lo que está aprendiendo. Si es que yo tenía un libro y perdí, no sé a quién le presté y tengo que recuperar porque era un libro tan lindo que decía lo que el matrimonio le enseña a los hijos.
el trato que nosotros tenemos con nuestra pareja es lo más importante en el desarrollo social de nuestros hijos. Ellos van a imitar lo que más van a imitar, no a la abuelita, aunque la abuelita le cuide, no al abuelito, no a los tíos, no a las profes. Ni al colegio, ni nada de eso. Ellos van a imitar ese trato que ven en sus padres. Por eso es lo que es chistoso cuando uno trabaja en una guardería, porque a veces los niños dicen todo y uno es como, todo, claro. Ajá, como a ver, algo está pasando en la casa, porque eso no se está inventando el niño, o algún comportamiento que se vuelve normal, o sea, normalizado en la casa, algún comportamiento agresivo que después se replica en la guardería y algo está pasando. El niño no se inventa cosas. Entonces tenemos que tener ese cuidado también emocional en nuestros hijos de cuidarnos a lo que están expuestos, y regresamos otra vez a las pantallas. Igualmente, a toda claro, edad. a hay toda países edad que les están quitando las redes sociales hasta los 16. Así es. Porque no tenemos la madurez hasta los 16 años y ahora dicen que hasta los 32. Bueno, creo que las redes sociales nos afectan a todos y no todos. importa la edad que tengas. Sí. Imagínate a un niño que tiene toda esa esponja para recibir toda esa información. Y qué importante lo que hemos conversado aquí, y le he escogido una canción que se llama Las leyes de la vida, porque toda la familia influye, sí, pero los padres, como tú dices, somos el espejo que ellos van a imitar a lo largo de su vida, y esa es una gran responsabilidad. Sí. Me acompaña en el trabajo, me acompaña en el hogar, de noche y de día, conmigo siempre está. Más que una emisora, somos una gran familia, con la que podrás contar, con la que podrás contar. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Trabajando para hacer crecer el reino de nuestro Señor, con humildad y sencillez, llevando el amor de Dios. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Somos fieles testigos de la divina providencia, que nos permite día a día evangelizar. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Voz de esperanza, voz de vida, eso es Radio María. Es Radio María. Unidos como hermanos, hacemos una gran familia. Es Radio María. Me acompaña en el trabajo, me acompaña en el hogar,
lado siempre está, más que una emisora. Bueno, y estamos aquí de vuelta en La Puerta Abierta. Para quienes se sintonizaron o nos están siguiendo en este momento, estamos hablando de nuestros niños, criar a nuestros niños, nuestros niños son sagrados. Estamos hablando con Ana Luisa Gijón. Ella es máster en educación y además tiene 30 años de experiencia. Ella es la fundadora de Gymboree y bueno, creo que ha educado a más no sé cuántas generaciones, y estábamos hablando de todo lo que podemos hacer para tener estos adultos, estos 5 años de los niños, de los primeros 5 años, cómo les podemos ir formando para que sean estos adultos, estos adolescentes llenos de amor y llenos de vida y centrados y seguros en el tiempo de hoy. Estábamos hablando justo, yo le decía, ¿cómo es esto? Ya hablamos un poco de la parte espiritual también, cómo enseñarle espiritualidad al niño, que es también hacerle aprender del asombro, el entender de que hay algo mucho más grande, que los padres somos el ejemplo incluso de Dios en esa edad. Uh-huh. O sea, ellos se van a relacionar con Dios como se relacionen con los padres en esos primeros 5 años, y si eso nos preocupa, pues que tenemos que ser coherentes, etcétera. Pero yo le quiero preguntar una cosa, ¿cómo es esto? Porque hoy hay muchísimo divorcio. Y luego íbamos a hablar de límites, pero creo que es importante porque muchos de nosotros que estamos alrededor, hay mucho divorcio. El 70% de los matrimonios jóvenes hoy se divorcian, y tú me decías que se están divorciando entre el año 1 y el año 3 del niño, uh-huh. Y que esto afecta profundamente a las capacidades de los niños, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo podemos, si se da ya se da porque al final a veces pasa? ¿Cómo podemos tener esa responsabilidad como padres, ya no como pareja, pero como padres, de seguir guiando a estos niños en el amor y con la presencia total? Sí, bueno, yo creo que lo más importante frente a la etapa de desarrollo de los niños de los 0 a los 5 años es, no tienen que saber los pormenores de las situaciones, es que se mantenga la pareja coherentemente llevándose bien. El niño necesita saber lo peor que pueden hacer las parejas es desvalorizar o hablar mal del otro. A la final, lo que haya pasado para llegar a un divorcio es algo entre adultos. El niño eventualmente, cuando esté en la etapa de desarrollo adecuada, se darán las conversaciones adecuadas para ir entendiendo el porqué de esta separación, el por qué el papi se fue, por qué la mami se fue, por qué no vivimos todos juntos, etc. En los primeros años, lo más coherente es que el niño pueda ver que los padres se llevan bien, que no hay y que gritos, están presentes, ¿no? Porque a veces presentes. Lo que pasa es que mamita, pero normalmente papito, no vuelve a aparecer. Entonces, o aparece muy poco, o tiene otra novia, o se recicla en otra familia, qué sé yo, lo digo con toda la verdad, como hacemos aquí con Fuego, Amor y Verdad, porque creo que sí es un tema que hay que tocar. Y cuando tú tienes un hijo, siempre va a ser tu hijo y siempre le vas a tener que cuidar y siempre vas a tener que estar presente, ¿no es cierto? No es que porque ya me divorcié, te divorcias de los niños. Exacto, por eso es lo que decía, más allá de toda la situación de los adultos, el niño lo que necesita es seguir adorando a sus dos papás. Es una lección nuevamente para el adulto espiritual, el poder darle a su hijo la posibilidad de mirar a sus dos padres, padre y madre, con ese asombro, con esas ganas de tener un vínculo. Y sí, a veces el padre no vuelve o cosas así, quedan vacíos, pero que esos vacíos no se llenen de odio, de cosas negativas que el niño no tiene todavía la edad para comprender. Entonces, lo mejor, si es que están los dos presentes, cada uno por su lado, pero que el niño perciba que hay una relación respetuosa entre los padres y que los padres traten de no hablar mal el uno del otro. Eso en la primera etapa. Ya verá en la adolescencia los cuestionamientos que se van a hacer y el niño ya va a estar más maduro tal vez
Inclusive hay veces que uno recién de adulto entiende el porqué del divorcio, la separación de sus padres. Y a veces porque ni eso, claro. Y sucede, ¿no? Sucede y es una pena porque regresamos a los valores también, a las decisiones tomadas del adulto. Siempre regresamos al adulto. Una de las cosas que yo más trato de trabajar ahora, más que toda esta información de estimulación, de la música, del arte, todo lo que podemos hacer todo lo que hacen en Gymboree, acá, es el adulto. El adulto, claro. Porque el adulto es el que tiene el control en esos primeros años. Entonces, yo puedo ser una mamá coherente y equilibrada o puedo ser una mamá excesiva, intensa, agresiva, justamente dando ese ejemplo a ese niño. Pero todo depende de mí. Y a mí me encanta este tema ahora porque depende del autocuidado de los padres también. O sea, ¿qué están haciendo los papás para ellos estar bien, para poder estar bien para sus hijos? Así es. Así esa mamá mal dormida, mal comida, que nunca se da el gusto de hacer deporte, leer un libro, salir un ratito, darse una vueltita, hacer lo que sea que le calme su sistema nervioso para, como gasolina, llenar ese tanque de paciencia para justamente que nos vacíen, porque los niños de 0 a 5 y lo mismo niños, con los padres, porque hoy los padres yo les veo que desde muy chiquitos también se ponen en las labores de cuidado. Y hay algunas parejas que son muy equitativas y he visto a padres muy, muy cansados porque en la noche se hacen cargo del bebé, porque 1000 cosas. Y les veo cansados y a ratos irascibles, y eso hay que tener mucho cuidado con la irascibilidad del cansancio, porque no es que sean malas personas, no es que no amen a su hijo, no, es que están pasando también por un golpe de atender a este bebé, que nadie está listo, las clases no te enseñan que no puedes dormir 3 horas o que el bebé tenía un cólico, pero no el amor profundo de saber que estás ahí y lo que tú dices, presente, ¿no? Y no también, puede criar, en verdad no puede criar con un sistema nervioso desregulado. Entonces, si trabaja excesivamente, si tiene una vida sedentaria, si no está alimentándose bien, no va a poder criar de la mejor manera. Y también si no ve trascendencia en criar, si es como una molestia, si es este niño que... Por eso la espiritualidad es tan importante y por eso la fe y Dios en un matrimonio, aunque sea... si te toca criar solo a tu hijo, Dios es el acompañamiento que te hace pasar todos esos momentos porque te enseña el amor profundo. Y te digo yo, porque yo he criado a mis hijos sola y yo me divorcié cuando uno de mis hijos tenía 4 años. Y tocó, y yo saber que Dios estaba conmigo fue lo que a mí me sostuvo en los momentos de cansancio, en los momentos, porque además tenía que trabajar, obviamente, para mantener la familia. Pero el saber que Dios está ahí, aunque alguien te diga no te puedo acompañar o tu mamá te diga, ¿sabes qué? Hoy no te puedo cuidar al niño o tu tía no sé qué. Perdón. Pero Dios está ahí y esa espiritualidad te sostiene. Sí. Porque si te cansas, si es responsable, incluso si estás en pareja es difícil, el uno está irascible, tiene mañana una reunión o tiene que salir al campo y el niño está llorando. Y bueno, hay momentos en que hay tensión. Pero si se ve desde una trascendencia espiritual y desde el profundo amor. Sí, y creo que eso es el reto que tenemos que rescatar. Las mujeres tenemos esta don sagrado de tener nuestros hijos, ¿no es cierto? Porque en realidad es una maravilla. Eso ya es de asombro. Uh-huh. El embarazo, el parto, el que nazca un bebé. Tenemos que volver a darle valor a esa misión. Es una misión de vida. Usted empezó la entrevista hablando de la Virgen María y es una misión de vida ser madre. Entonces, démosle ese valor. Han pasado muchas generaciones donde es como que yo me quedo en la casa y quedarse en la casa cuidando a los niños es como desvalorizado, o la que sí trabajó y tiene su desarrollo profesional, llegó al límite del desarrollo profesional, pero nunca estuvo en la casa, se siente ofendida. O sea, hay una guerra sobre qué es importante. Por eso yo decía, son sagrados porque tenemos que darles la prioridad y darnos cuenta que esa mujer que cría un hijo es el trabajo más importante. Esa es la verdadera líder. Así es. Ese es el verdadero liderazgo.
el aprender, porque es una lección espiritual ser padres, es ceder. A veces uno está así como con el pedazo de la carne en la boca y es como, no, le voy a dar a mi bebé, él necesita, Así le voy a dar a mi hijo. muchas veces no tienes Ceder. para comer los dos, tiene que comer el bebé y tú te comes solo el arrocito. Ser padres es el trabajo más espiritual del mundo, el más difícil, porque estamos dejando, imagínense el poco, la generosidad, el poco egoísmo de dejarse uno a un lado por darles a nuestros hijos las cosas que necesitan. O sea, eso es. Entonces, esa mamá que se queda en casa, esa mamá que cuida, está haciendo la labor más importante. Démosle valor a esa labor. Mientras que han pasado muchos años donde hemos, entre las mismas mujeres, desvalorizado el hecho de quedarse en la casa a cuidar a esos niños. Incluso de ser madre. De ser madres. Entonces hay que volver a recuperar ese valor para que justamente las mamás jóvenes digan, o sea, qué lindo, es lo más lindo ser mamá, es lo más difícil, sí, es lo más difícil. Y más difícil para las mamás de ahora porque justamente han crecido en nuevas comodidades, ¿entiende? Más, menos dispuestas. Sí, y también un mundo que exige otras cosas y nosotros nos autoexigimos, entre las mismas mujeres, porque ni siquiera son los hombres los que nos exigen salir a trabajar, ¿no? Sino somos nosotras las que queremos ser independientes económicamente, que no está mal y tal, pero el equilibrio es importante. Y bueno, se nos acabó el tiempo, Ana Luisa, qué maravilla, muchas gracias, te comprometo a venir a hablar en otro momento sobre una cosa que nos quedó pendiente, que son los límites y cómo enseñarles límites a los niños y cómo ir adelante con eso, con amor. Te agradezco profundamente y bueno, miren ustedes, esos niños sagrados que Dios nos regala, que hoy los míos son adultos, los tuyos también, que seguimos viendo a nuestros nietos, cuidémoslos, querámoslos y muy importante, que sean de Dios. Sí. Abramos la puerta a la espiritualidad en los niños porque el mundo se transforma y la familia tiene que ser su lugar seguro. Nos vemos la próxima semana.